Prepárate entonces que nos vamos a China. Colócate el cinturón y el protector bucal porque estás a punto de enfrentar a los 7 estilos de Kung Fu clásicos antiguos. Primera parte. Número 7. Aunque poco conocido en su profundidad de conceptos y prácticas en general, la mantis religiosa es uno de los estilos tradicionales más populares de Wushu. En chino, este estilo se le llama Tang Lang Quang. Tang Lang significa mantis y Quang significa puño. Hay varios estilos del norte y del sur de la mantis. Entre los más famosos están la mantis religiosa de las 7 estrellas y la mantis religiosa de la flor de ciruelo. La mayoría de las formas de la mantis religiosa que se ven hoy en día son formas modernas. La mantis religiosa será y siempre fue un estilo tradicional de Wushu, pero hay formas modernas ahora, las cuales están hechas para competiciones y espectáculos, por ejemplo, la que dan los famosos shows de los templos de Shaolin. La diferencia entre las formas modernas y tradicionales es que las formas modernas contienen muchos más saltos acrobáticos. Los atletas se centran más en la velocidad, la acrobacia y la forma en que sus movimientos se ven, en vez de fijarse en las aplicaciones y la efectividad de los movimientos. Número 6. En muchos de mis videos me han pedido que prepare uno sobre lo que ustedes conocen o entienden como el mono borracho. Sucede que el estilo del mono borracho en sí mismo, tal como lo podemos ver en las películas de Jackie Chan, no existe. Lo que existe sí en realidad es, por un lado, el estilo del puño borracho, del cual ya te hablé en uno de mis videos anteriores. Y por otro lado, el estilo del mono del Kung Fu, que es quien habita en este puesto número 6. Conocido como el estilo del mono del Kung Fu, el denominado Hou Quan, tuvo origen durante la dinastía Qing. El Hou Quan es un estilo que incluye movimientos acrobáticos de difícil realización y técnicas ejecutadas mientras se está en el suelo e inclusive puede realizarse estando boca abajo. Según los expertos en artes marciales, este estilo del mono ofrece una técnica de defensa magnífica y por ello es considerado por muchos como la mejor defensa dentro de los estilos Shaolin de Kung Fu. Patadas combinadas con acrobacias y golpes de puño que suelen ir encadenados y realizados a gran velocidad, se suman a manos abiertas y dedos que buscan objetivos como la garganta o los ojos del adversario. Número 5. Tan popular, pero al mismo tiempo tan desconocido. El Hung Gar es un estilo de Kung Fu del sur, originario del siglo XVII, que se puede traducir como boxeo de la familia Hung. Tiene como raíces el estilo del tigre y la grulla. El Hung Gar se caracteriza por sus posiciones bajas y fuertes, desplazamientos estables y penetraciones directas. Se refuerza el concepto de la oportunidad y la resistencia y se desarrollan brazos y piernas fuertes mediante posiciones como la del caballo, el golpe de 3 estrellas o las poderosas técnicas de la garra del tigre. Número 4. El Choi Li Fa es un estilo de Kung Fu fundado por los maestros Chan Heong y el monje Hong Xing. El nombre Choi Li Fa fue el modo que los fundadores tuvieron de honrar a sus maestros. Estos 3 maestros de los que se tomaron bases técnicas y marciales para lograr la creación del estilo fueron Choi Fok, Li Yaozang y Chit So. Este último, Ching So, también conocido como el monje grama verde. El sistema combina técnicas marciales de varios estilos norteños, de los que toma movimientos circulares, giros de cuerpo y un juego ágil de pie, y de estilos sureños de Kung Fu, de los que toma potentes técnicas de brazo y manos en formas directa de los templos de Shaolin. Es considerado un estilo de Kung Fu externo que aúna técnicas suaves y duras e incorpora un amplio abanico de armas en su currículum. Sus técnicas son muy variadas, conteniendo movimientos largos y cortos de puño, patadas, proyecciones, ataques a puntos de presión, luxaciones, agarres, boxeo a corta distancia y a larga distancia. Si quieres conocer más sobre las técnicas y la historia del Choi Li Fa,
Al final de este video te dejaré mi otro video en donde me dedico únicamente a este estilo. Número 3. El Hop Gar es un arte marcial surgido en los templos budistas del Tíbet allá por el siglo XV. Para explicar sus orígenes, hay que remontarse a los templos en los que los Trapa o monjes médicos del Tíbet, procedentes principalmente del monasterio de Deobrink, se trasladaban a pie o a caballo hasta apartadas aldeas y se veían asaltados con frecuencias por bandoleros de las montañas. Para su autodefensa, idearon un conjunto de técnicas al que llamaron Amaree. El Amaree destacaba por sus precisos ataques a puntos vulnerables del cuerpo y por sus métodos de dislocar y tomar los puntos de presión más vulnerables del atacante. Se basaba en el conocimiento que los monjes poseían sobre los puntos neurálgicos y vitales del cuerpo humano. También usaban golpes con movimientos superiores. Las túnicas budistas le impedían ejecutar patadas. Por esta razón, las técnicas de piernas no son muy frecuentes en este estilo. Golpes precisos, presas efectivas con dislocación y desmembramiento, al igual que la respiración y concentración, eran los pilares del Amaree, arte que los monjes debían de dominar. Número 2. Conocido como el Pak Mei Kung Fu. La historia de este estilo comienza con un famoso monje de Shaolin llamado Pak Mei, el mítico monje de la ceja blanca, conocido así por sus cejas plateadas que tenía este aspecto, probablemente por su avanzada edad. Según la leyenda, el monje Pak Mei fue uno de los 5 antecesores monjes más antiguos del Shaolin y uno de los 5 sobrevivientes de la destrucción del templo. El estilo fue creado sobre las bases del Kung Fu Shaolin de Henan y fue desarrollado mezclando las ventajas de otros varios sistemas diferentes entre sí, y la teoría fue basamentada sobre los fundamentos del Tai Chi y el Bagua de Gudang. Una de las principales características es el puño ojo de fénix, que consiste en el puño cerrado formando una punta con el dedo índice sobresaliendo por los demás. También se utiliza el puño semicerrado, similar al golpe de puño de leopardo del Chow Li Fat. Este ataque es empleado en diferentes ángulos, en línea recta, ascendente, descendente y en forma horizontal. Las técnicas de mano abierta son muy variadas. También se pone mucho énfasis en las técnicas de punta de dedo. Otra técnica muy usual es la garra de tigre, que se reitera de distintas maneras y en diferentes ángulos de ataque. Pone un especial énfasis en las técnicas de codo, ya sea como ataque o como palanca. Las técnicas de pierna generalmente van dirigidas a la zona media y baja, además de utilizarse muchos los barridos y los desequilibrios. Número 1. El estilo de la garra del águila, llamado Jing Sao Pai, es uno de los más antiguos y complejos del Kung Fu Shaolin del norte. Su origen tiene variadas versiones, pero es prácticamente seguro que surgió en el templo Shaolin y luego fue transmitido de generación a generación. Se atribuye su creación al general Yue Fei, un experto conocedor de varios estilos de Kung Fu, además de disciplinas militares, arquería y manejo de distintas armas. Yue Fei era conocido por su alta eficacia en el campo de batalla. Fue el general del ejército más joven de su época. Existen muchas leyendas sobre Yue Fei y su forma de combatir, además de cómo era capaz de derrotar a varios hombres sin dificultad alguna. Yue Fei aprendió artes marciales de Zhou Tong, un maestro que le instruyó en un estilo denominado el estilo del elefante, Xiang, que consiste en un particular entrenamiento de piernas y trabajo de llaves, luxaciones y agarres, que luego fue esencial para la creación de las 108 llaves de Qing Na. El maestro Zhou Tong era un monje Shaolin con gran experiencia, sobre todo en la manipulación de articulaciones y nervios. El general Yue Fei aprendió el estilo y lo aplicó en batalla. Después de asegurarse de su efectividad, decidió instruir a sus soldados para el combate sin armas con él. Por lo tanto, la evolución del estilo del elefante derivó en la creación del estilo del águila gracias a la experiencia y desarrollo de Yue Fei. El estilo de la garra del águila cuenta con un arsenal técnico muy amplio, con las características del Kung Fu del norte, con golpes y patadas a larga distancia, pero con diferencias como ataque a las articulaciones, proyecciones y manipulaciones de los puntos vulnerables del cuerpo.
El estilo de la garra del águila llama la atención por sus poderosos agarres a puntos de presión que obliga al adversario a desistir de su ataque, además de sus mortales ataques y agarres a la garganta. Actualmente, el estilo de la garra del águila no cuenta con gran difusión, aunque es parte de la enseñanza en varias escuelas de Kung Fu clásico y tradicional.